Hola chicos y bienvenidos a esta nueva clase del curso de instalación de paneles solares. En esta ocasión vamos a tocar ya la parte de cálculos de circuitos tanto en serie, en paralelo, de hallar la potencia, que también son ya fórmulas que vimos anteriormente. Todos estos temas, pero ya digamos en la parte práctica, ¿no? De cómo hallar estos valores dentro de un circuito real. De igual modo que nosotros estamos viendo estos circuitos, la misma idea se aplica para lo que son los paneles solares. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, aquí nos encontramos con un circuito mixto, ¿ya? Donde vemos, esto es por ejemplo la fuente de alimentación, que es una fuente, puede ser una pila, puede ser una batería de 25 voltios. En este lado vemos una resistencia de 200 ohmios, en este otro lado una resistencia de 100 ohmios. Y aquí estas tres resistencias que están básicamente en paralelo, encontramos tres resistencias de 30 ohmios. Entonces, para este circuito en particular, vamos a realizar estos cálculos. Primero vamos a hallar la resistencia total equivalente de todo el circuito. Después vamos a aprender a hallar lo que es la intensidad total del circuito. Tengamos en cuenta que intensidad, corriente o amperaje es lo mismo. ¿Listo? Y la intensidad que circula en cada resistencia, es decir, la corriente que circula en cada una de estas resistencias, ¿ya? ¿Cuánto es la corriente? El voltaje o tensión, de igual modo, voltaje y tensión es lo mismo. Voltaje y tensión que cae en cada resistencia, es decir, cuánto voltaje circula por esta resistencia de 200 ohmios, cuánto voltaje circula por esta resistencia de 100 ohmios y cuánto voltaje circula por cada una de estas resistencias de 30 ohmios. Y sobre todo la potencia suministrada por la pila y la potencia disipada en el circuito. Recordemos que también vimos anteriormente, la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente. En ese caso, si nosotros ya tenemos el voltaje que es 25 voltios y nos pide la potencia, ¿qué necesitaríamos para poder calcular esto? La corriente, ¿verdad? Entonces vamos a ir paso a paso a hallar todas estas preguntas. Entonces, con respecto a la primera pregunta, que es la resistencia total equivalente del circuito, es decir, todas estas resistencias, ¿a cuánto equivale en una sola resistencia? Entonces, estos tres resistencias, como vemos aquí, están conectados en paralelo. Cuando tú ves que tienen las dos puntas juntas, esta y esta, quiere decir que la resistencia está en paralelo. En este caso particular, solamente con estas tres resistencias. ¿Recuerdas cuál era la fórmula para poder hallar la resistencia equivalente cuando tenemos resistencias en paralelo? Es 1 sobre la resistencia equivalente o resistencia total es igual a 1 sobre, en este caso sería R1, 1 sobre 30, más 1 sobre R2, de igual modo, por ser el mismo valor, 1 sobre 30 más 1 sobre 30, ¿verdad? Entonces, sería 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 30 más 1 sobre 30. Si nos damos cuenta, en este caso particular, es una fracción homogénea, ¿no? O sea que tienen el mismo denominador. Cuando tienen el mismo denominador, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos los numeradores. ¿Qué nos quedaría? 1 sobre resistencia total es igual a 3 entre 30, ¿verdad? De este modo. Vamos a ver, aquí está. ¿Y por qué se le pone R6? Porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Entonces la resistencia 6 vendría a ser el equivalente de estos tres. Entonces, la resistencia equivalente de estos tres, vamos a denominarlo como R6. ¿Listo? Entonces, 1 sobre R6, que es lo que les había comentado, es igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 30 más 1 sobre 30. Esto nos da 1 sobre R6 igual a 3 sobre 30. R6, si tenemos 1 sobre R6 igual a 3 sobre 30, el denominador que está dividiendo pasa a multiplicar a este 1, ¿verdad? O sea, 30 por 1 sería 30, igual a 3 por R6, ¿verdad? Entonces, ese 3 que está multiplicando, de igual modo pasa a dividir, quedando R6 igual a 30 sobre 3. Y esto nos da que la resistencia equivalente aquí es de 10 ohmios. ¿Listo? Ahora, estos 10 ohmios que están aquí están conectados en serie con estas dos resistencias, porque solamente está tocando aquí un punto y el otro punto está con la otra resistencia. Entonces, en este caso, este 100 ohmios
más cuando son resistencia equivalente, cuando son en serie, simplemente se suma, ¿no? Entonces, la resistencia total, o en este caso como está RE, es igual a 10 más 100 más 200, siendo la resistencia total 310 ohmios. Y con respecto a esta primera pregunta, tendremos ya la respuesta, que la resistencia total, o la resistencia equivalente de este circuito es de 310 ohmios. ¿Listo? Entonces vamos con la siguiente pregunta, que es básicamente la intensidad total del circuito. Y para esto vamos a usar la ley de Ohm, ¿no? Tenemos que la ley de Ohm es básicamente voltaje es igual a corriente por resistencia. Tenemos que el voltaje, ¿cuánto es? 25, ¿no? Aquí tenemos, aquí en esta fuente me indican que es 25. Entonces tengo la resistencia total del circuito, que es 310, que es básicamente lo que acabamos de ayer. Entonces hacemos simplemente, o hacemos un despejar, ¿no? Que si en este caso está la resistencia multiplicando, pasa a dividir. Entonces la corriente o la intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Voltaje que es 25 entre la resistencia que es 310, nos va a dar una corriente de 0.08 amperios. ¿Listo? Como se dan cuenta, chicos, no es nada complicado, simplemente es cuestión de practicar y van a ver, y si sabemos cómo se suman resistencias en paralelo, resistencias en serie, cuando se suman lo que son las inversas, cuando se suman de forma directa, etc. Eso ya lo vimos anteriormente, aquí estamos ya tocando los cálculos de forma más práctica. Entonces, la intensidad, ahora la respuesta, la pregunta C es la intensidad que circula en cada resistencia. Entonces, de igual modo, chicos, aquí como ya hallamos, es la corriente 0.08. Pero ¿por qué, por ejemplo, en la resistencia de 200, que vendría a ser esta, por qué es la misma? ¿Por qué, por ejemplo, en la resistencia de 200 ohmios y en la resistencia de 100 ohmios, por qué es la misma corriente? Porque si se dan cuenta, esta fuente está conectada de forma directa con esta resistencia de 200 y de forma directa con esta resistencia de 100 ohmios. Entonces, cuando tenemos una fuente y dentro, y en este caso particular, hay una resistencia y otra resistencia, la corriente que circula, como es, digamos, el primer componente que va a tocar, vendría a ser igual o equivalente a la corriente que nosotros hallamos con relación a todo el circuito. ¿Listo? Es por eso que aquí, primero, ojo, estoy hallando la corriente en la resistencia de 200 ohmios y también en la resistencia de 100 ohmios. Pero faltaría la de este R6 o la resistencia de 10 ohmios, ¿verdad? Pero como nos piden dónde está la resistencia por cada dice la intensidad que circula por cada resistencia, es decir, por aquí, por aquí, por aquí, tengo que hallar el voltaje en cada una de estas resistencias. ¿Listo? Porque una vez que yo hallo el voltaje en esta resistencia, solamente en esta resistencia, no en todo el circuito, en esta resistencia, voy a tener voltaje y resistencia. Con estos dos datos que hallo, la intensidad de esta resistencia. Entonces, vamos a ir por eso. Una vez que yo ya tengo claro que en las primeras dos resistencias de 200 y 100 es 0.8, y para poder hallar las otras, la otra corriente en las otras resistencias, voy a ir con esta pregunta D. Dice, el voltaje o tensión que cae en cada resistencia. Entonces, el voltaje de la resistencia de 200 ohmios es igual, aplicando la ley de Ohm, ahí, que es básicamente 0.8, que ya hemos hallado, por la resistencia. ¿Cuánto es el valor de la resistencia? 200. Esto me da que el voltaje en esa resistencia cae 16 voltios. ¿Qué quiere decir? Que en esta resistencia se consume 16 voltios, ¿no? Entonces, de igual modo para el voltaje de 100 ohmios. Es igual a la corriente por resistencia. La corriente es de 0.8 por la resistencia que es de 100 ohmios. En este caso particular, si se dan cuenta, consume o hay una caída de 8 voltios en esta otra resistencia. Entonces, chicos, si yo tengo acá 16 voltios, ¿no? Sí. Si yo tengo acá 16 voltios y acá tengo 8 voltios, suman 24 voltios. Pero yo tengo una fuente de 25. ¿Eso qué significa? Que en esta resistencia hay la diferencia que es básicamente 1 voltio, ¿no? Entonces,
Y justamente lo que menciona aquí, el voltaje restante es 25 menos 16 menos 8 es 1 voltio. ¿Qué quiere decir? Que en estas resistencias, aquí, aquí y aquí, hay un consumo o hay un consumo, se puede decir, de 1 voltio en cada, perdón, de este punto hasta este punto. ¿Listo? Entonces, si yo ya tengo el voltaje en ese punto, tengo el valor de la resistencia, puedo hallar la corriente en esas resistencias. Y justamente aquí, regresando a la parte C, voy a ir a eso. Entonces, si el voltaje es 1 y la resistencia es 30, la corriente en esa resistencia es de 0.033 amperios, ¿verdad? Entonces, ya tengo la corriente en la resistencia de 200 ohmios, tengo la corriente en la resistencia de 100 ohmios y tengo la corriente en la resistencia en estas tres resistencias, que es básicamente 0.033. ¿Listo? Y para terminar, la potencia suministrada. Recordemos que la potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, en este caso particular, el voltaje es de 25 voltios y la corriente es de 0.08. Haciendo una multiplicación, nos da que la potencia en este circuito es básicamente de 2 watts. Recordemos que la potencia se mide en watts. ¿Listo? Entonces, chicos, básicamente eso es lo que queríamos tocar en este tema. Espero que haya sido claro. De igual modo, si tienen alguna duda, alguna consulta, algo no quedó claro, quizás me salté alguna parte o fui muy rápido, recuerda que puedes hacer todas tus consultas dentro del grupo de Telegram o debajo de este video. Hasta aquí, chicos, créeme que todo lo que has aprendido hasta este punto en un instituto, en una universidad, pues te cobran fácilmente unos 400, unos 500 soles. El aprender la ley de Ohm, aprender la ley de la potencia, aprender lo que son circuitos en serie, paralelo, etc. Lo que son circuitos abiertos, cortocircuito, todo eso, fácilmente lo puedes aprender en 1 o 2 meses en una universidad, y aquí lo hemos hecho de forma práctica, rápida y sencilla, y lo has aprendido básicamente quizás en 1 semana o 2 semanas. ¿Listo? Entonces, chicos, ya en la próxima clase ya vamos a tocar los tipos de paneles solares que son más comerciales, cuál es lo que nosotros te sugerimos para que puedas utilizar la mejor opción al momento de hacer tu propia instalación. ¿Listo? Muchísimas gracias, chicos, por tu atención, y de igual modo te recuerdo que debajo de este video voy a dejar nuevamente el link para que tú puedas hacer el cálculo de estas resistencias en serie y en paralelo de forma más rápida y práctica. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase.